bastante tiempo así en receso. Apenas nuevamente me pusieron me reeligieron de nuevo. Bendito sea Dios. Y pues ahora sí que ah, estoy yo solo ahorita aquí con ustedes, pero en la conexión que tenemos con los hermanos de seminario la de lunes. Somos 4 ahí, un hermano también, colega de anciano, que es el hermano Ricardo García y el hermano Salomón López y el hermano Saulo y su servidor. Entonces, en en la de conexión de día lunes, estamos ahí los 4. Pero ahorita estoy solo con ustedes integrándome. Invítenlos, hermanos, si es posible, invítenlos, con mucho gusto nos daría que estuvieran con nosotros. Estamos grabando esta sesión porque lo que quiero hacer es que quede registro para próximas generaciones o para las personas que no se pueden conectar. Les he platicado a los demás que tenemos varias personas que están muy interesados en esta reunión, pero uno me dice que tiene culto familiar a esta hora, otro me dice que tiene trabajo a esta hora y tienen varias dificultades para esta hora, pero están muy interesados, por lo cual se me ocurrió grabarlas para que después la puedan ver y la puedan realizar, o invitar a otras personas que también la puedan ver. Y por eso es que estamos grabando. Bienvenidos todos de nuevo a esta reunión. ¿Quién continúa? Jorge, ¿nos ayudas, por favor? Sí, ¿qué tal, hermanos? Buenas noches. Mi nombre es Jorge Sandoval. Yo asisto a la iglesia Berit y bueno, ahora me estoy preparando para servir en las misiones. Llevo un año en el Centro de Capacitación Transcultural El Monte de la agencia WEC, allí en el estado de Morelos. Entonces ahí es donde he estado ahorita con la preparación para servir a Señor de las Misiones. Y bueno, soy cuñado de Pablo. Mis hermanas también asisten a la iglesia y bueno, pues aquí estoy en la invitación. No sé si vaya a poder continuar todos los sábados porque sí hay algunas actividades que tengo los sábados ahora con la preparación, ¿no? Para salir. Ajá. Muy bien, Jorge, gracias. No te preocupes, no hay problemas, se van a quedar grabadas y si en alguna ocasión tienes un poco de oportunidad, puedes ver los mensajes grabados. Otra de las cosas que estamos haciendo con estas clases es que, además de que quedan los videos grabados, estoy convirtiendo los videos en audio para que se puedan escuchar solamente el puro audio y es mucho más cómodo, bueno, cuando menos para mí, escuchar el audio que tenerme que sentar frente a la pantalla y estarla viendo. Incluso también tenemos este material, todo lo que platicamos, vemos y resolvemos, en digital, para que lo puedan ver en archivos. Hay una liga de un archivo PDF que tiene las 3 cuentas de digital, de audio y de video, para que las puedan ver y conectarse cuando gusten. Así es que por eso no hay ningún problema. Claudia, te puedes presentar con los demás, por favor, y te doy muy cordiales bienvenidas porque fíjate que a todos, pero eres la primera mujer que se conecta y me da mucho gusto. ¿Sí me escuchan? Sí, muy bien. Ok. Actualmente, pues he estado en un proceso de enfermedad desde enero y pues estoy saliendo de quimios y demás. Pero en la gracia del Señor tengo la vida puesta en Él y sé que mi vida siempre ha dependido de Él. Así me lo ha demostrado. Me da mucho ánimo escucharlos y pues por esta razón pues no he estado ahí en Príncipe de Paz y por esta razón pues actualmente pues no, presencialmente no estoy, pero sí, estoy ando por acá. Gracias, hermanos. Perfecto, muy bien, bienvenida Claudia, pues vamos a seguir hablando para que siga adelante con todo lo que estás avanzando.
¿Y te estás reuniendo en alguna iglesia por internet o algo así? ¿O sería bueno que lo pudieras hacer? ¿No lo has considerado? Mira, con la que tengo pues pláticas es con Paola Tornés y pues, Alejandra Campos y demás, ¿no? Y personas del coro, porque soy músico. Entonces, Muy bien, perfecto. Pues adelante, seguimos haciendo la oración. José Antonio ya se presentó la vez pasada que estuvo con nosotros, pero ¿quieres hacer una breve presentación para que te conozca Cipriano y Claudia? José Antonio, muy breve. Soy José Antonio Navarro de la Ciudad de México, pero ya con unos 40 años aproximadamente, viviendo en el Estado de México, en Naucalpan de Juárez. Aquí tienen su casa, miembro de la Iglesia San Pablo, que nos estamos reuniendo actualmente en Coyoacán, en instalaciones prestadas. Casado tengo 2 hijos, 4 nietos, una esposa, y pues muchos años anduve en el Ministerio de Campamentos, gracias a Dios, y ahora todavía ando en algunas cosas, dando cursos o cuestiones así. Y en cuanto a este grupo, realmente no sé mi permanencia en él, porque luego sí los sábados tengo actividad más que nada familiar tal vez, pero ya sea sábados o viernes, pues trataré de entrar al grupo. Cualquiera de los 2 días, creo que realmente sería igual. Si puedo tener compromiso un día, puedo tener el otro, pero también puedo tratar de no tener compromisos para entrar al grupo. Pues muchas gracias, muy amables. Y algunos de ustedes ya los conozco, ¿verdad? Pues, A Pablo y a Jorge desde niños, cuando yo todavía era bebé. más niño. Muy bien, pues bienvenidos a todos. Héctor, ¿nos puedes llevar a Dios en oración para esta reunión que vamos a tener, por favor? Sí, cómo no. Está abierto, ¿verdad? ¿Me escuchas? Sí, muy bien, te escuchamos. ¿Me escuchas? Sí, muy bien. Ok. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te glorificamos y damos gracias en tu nombre por la oportunidad que nos das de reunirnos a esta hora y con estas técnicas de avanzada, Señor, de estos días. Danos tu bendición y por medio de tu Espíritu para que more en nuestros corazones y nos abra nuestro corazón para poder entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones y poderla después compartirla con otras personas. Darnos la sabiduría y la paciencia, Señor, para este estudio. Gracias por los hermanos que se están congregando en este estudio y que sea de gran bendición para el extendimiento de tu obra. Usan conforme a tu voluntad. Te lo agradezco, Jesús. Amén. Ya. Amén. ¿Está bien? Amén. Sí, muy bien. Muchísimas Amén, gracias, hermanos. Héctor. Bueno. Esta reunión trata sobre el tema de calvinismo. Ya terminé la oración. Sí, ¿Me Héctor, muy bien. escuchas? Sí, te escuchamos bien. Perfecto, Héctor, Sí, gracias. Gracias, Héctor. Sí, te estamos escuchando y vamos a mandarles las ligas a todos para que sigan, si tienen la oportunidad, conectarse, como me pide Claudia, con mucho gusto te puedo mandar la liga, Claudia, ya vi tu correo. Nada más mándamelo chat porque aquí se borró, bueno, espérame.
Ya se perdió el mensaje. Mándamelo al chat, Claudia, porque aquí en la pantalla del Zoom, bueno, se queda grabado en el video, después lo puedo ver sin problema. Les comentaba, el estudio de hoy es el estudio que se llama Calvinismo. Es el capítulo 1, la sección 4 del libro ¿Quiénes somos los presbiterianos? Este estudio tiene una lectura bíblica que es Hechos 15, del 1 al 11. Esta lectura normalmente ya la conocemos todos, es el Concilio de Jerusalén. ¿Alguien me puede platicar lo que recuerde de ese Concilio de Jerusalén? ¿Por qué era? ¿A qué se debió y en qué terminó? Sé que es un poquito de bote pronto, pero si alguien lo recuerda, o si pueden abrir Hechos 15, y lo podemos ver. Es cuando Pablo y Bernabé proponen que que se predique o que se lleve el evangelio a los gentiles, ¿no? Sí tiene que ver con los gentiles, sí tiene que ver con la predicación, pero hay un punto muy importante en esta lectura, que fue una discusión muy fuerte, en el sentido de que muchos gentiles estaban creyendo, y cuando los judíos se enteraron de eso, quisieron hacer algo importante que hacían siempre todos los judíos, y querían que los gentiles también lo hicieran. ¿Recuerdan qué cosa era? Les doy el tip. Bueno, Pablo, aquí lo que se trata es que siendo judíos, entonces querían que los nuevos creyentes que no eran propiamente creyentes judíos, sino aquellos creyentes que básicamente eran creyentes gentiles, los judíos querían que siguieran los lineamientos de los judíos, como sería la circuncisión y algunas cosas de este tipo. Entonces, podemos decir que es una de las primeras grandes controversias de la iglesia, y entonces el concilio en Jerusalén llega al primer acuerdo, digamos, en relación con toda la iglesia cristiana, de que no se le imponga nada de todas estas normas que tenían los judíos, ¿verdad? Sin unas cuantas cosas que no tenían que ver tanto con eso, ¿verdad? De tal manera que entonces lo básico era creer en Jesucristo como mi Salvador, por la fe en el sacrificio de Él en mi lugar. Eso era la clave, y no imponerle la circuncisión y algunas otras cosas, la Pascua, etcétera, etcétera, ¿verdad? Creo que esa era la clave, esa fue la gran discusión, ¿verdad? Correcto, sí, muchas gracias, José Antonio. Ese fue el problema más fuerte que se estaban enfrentando, que querían que se comportaran como los judíos anteriormente, con circuncisión y con otros ritos más, que ni siquiera eran bíblicos. Permítanme un momento, se salió Héctor, está volviendo a entrar. Que ni siquiera eran cumplidos por ellos. El mismo texto bíblico nos dice que Pedro se paró, defendió con ellos. El versículo 6, si alguien lo tiene y lo puede leer, por favor, o lo tenga a la mano, y después yo se los leo en una versión que me agrada mucho. Versículo 6 de Hechos 15, perdón. Bueno. Sí, te escuchamos bien, Héctor, te saliste, pero ya estás de nuevo. Adelante, Héctor. Sí. Gracias. No sé si me perdí algo. No, solamente estamos hablando de el Concilio de Jerusalén, la lectura de Hechos 15 del 1 al 11. De hecho, en la versión que les estoy comentando yo, el título que tiene es La reunión en Jerusalén. Ok, Pablo, leo Hechos 15, 6. Ajá. 6, por favor, gracias. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto.
Exacto, este es el texto clave. Los apóstoles y los ancianos líderes, dice la versión que yo tengo, se reunieron para hablar de este asunto, del asunto de la circuncisión. Más adelante, en los versículos, Pedro se levanta y dice que no, que debemos, como nos comentó hace rato José Antonio, creer en Jesucristo y no imponerles cosas que ni siquiera los mismos judíos estaban cumpliendo. Cosas que la verdad solamente eran una carga para ellos porque ni siquiera la cumplían. Esto es muy importante para nosotros también porque llegamos a pensar en situaciones, tengan alguna idea de qué es lo que pasa en nuestras iglesias, incluso en la iglesia presbiteriana. ¿Existirá algún tipo de carga extra que nosotros demandemos a los hermanos que ni siquiera nosotros podamos cumplir? ¿O algo que está por demás, por encima de lo que Dios pide para ellos? Esto tiene que ver con la lección de ahora. Calvino tiene una diferencia muy grande con Lutero. Si ustedes recordarán o lo sabían ya desde antes, hemos visto en estas lecciones pasadas, pueden ustedes ver los videos pasados si gustan, Lutero no se separó de la Iglesia Católica. Sencillamente lo que él quería con sus 95 tesis era discutir sobre un tema que él consideraba que estaba manejado de una forma equivocada en la Iglesia Católica. Pero incluso cuando tuvo el problema con los católicos, él hizo su iglesia y todo su culto era muy parecido a los católicos. Realmente no había mucho cambio. Aún la Santa Cena, la postura de Lutero era que Cristo tenía transubstanciación de los elementos. Como los católicos dicen, Cristo, el cuerpo y la sangre de Cristo se convierten en realidad en el pan y en el vino. Pero Lutero decía que no, se combinaban. No terminó de salir totalmente de eso. Sí decía que Cristo se combinaba con su sangre y su carne en los elementos. De esa forma, Lutero manejaba la situación, pero Calvino tuvo una separación total. Calvino lo llevó a un simbolismo. Ya no es el cuerpo y sangre de Cristo, sino que simboliza eso. Y muchas cosas más fueron cambiando con Calvino. Es lo que vamos a ver ahora en el calvinismo. En la lección esta que tenemos, que les platico, la lección número 4 del capítulo 1, en su introducción nos dicen lo siguiente: las iglesias calvinistas son iglesias que toman una postura de rompimiento de todo tipo de expresiones religiosas al estilo papal. Esta diferencia entre Lutero y Calvino establece una nueva línea de iglesias totalmente anticatólicas. ¿Alguien de ustedes había escuchado de esto o sabía de esto? Cipriano, Claudia o Héctor, se salió. No, sí, sigue José Antonio. Todavía por ahí vi que alguien estaba conectando. ¿Habían escuchado de esto? Yo pensaba que Lutero sí se había separado completamente, radicalmente de la Iglesia Católica, pero no fue así. Quien lo hizo más radicalmente fue Calvino, el que totalmente cambió todo lo que la Iglesia Católica estaba haciendo mal, y Lutero solamente una parte de ello. Es por eso importante que nosotros nos demos cuenta de que a través del calvinismo podemos encontrar varias cosas importantes. Por ejemplo, como les decía, una separación total de la Iglesia Católica. Otro punto importante es la Iglesia calvinista o llamada presbiteriana funciona en base a colegios ministeriales. ¿Qué significa esto? Cuerpos representativos democráticos. Nosotros no somos, lo vimos en clases pasadas también, no somos congregacionales, no decidimos todo de congregación, ni somos obispales, en que hay una persona que dirige y controla todo, como el Papa, en el caso de la Iglesia Católica o del catolicismo romano. Nosotros tenemos un grupo de personas que son elegidas, los ancianos de iglesia, y que dirigen y gobiernan la iglesia. Esto fue gracias a la obra
que se hizo en la iglesia presbiteriana y por influencia de Calvino, que también promovió esto. En la cosmovisión calvinista, Dios está en el centro de todo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Al ser la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por ello, nuestro fin principal es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Estos son algunos de los puntos calvinistas que nosotros podemos ir aprendiendo más a detalle. Voy a compartirles la pantalla para que ustedes puedan ir viendo lo que estoy leyendo, que también está en el documento que ya les mandé, pero lo pueden ver con más calma más adelante. Por un momento se los voy a compartir. Ahorita va a aparecer en sus pantallas. Nada más indíquenme si se alcanza a ver bien o le hago un acercamiento, porque a veces el video no es muy fidedigno para que se vea. Está chica la letra, ¿verdad? Un poco. Le voy a hacer un poquito más grande para que se pueda ver. A ver si así. ¿Ya la pueden ver más grande o todavía no? Creo que no todavía. Parece ser el mismo tamaño, Pablo, Sí, pero ¿verdad? en mi caso, no sé en el de los demás, en mi caso la veo perfectamente, no tengo problemas, la puedo leer sin ningún tipo de problema. Perfecto, ¿no me puedes ayudar con el siguiente punto? Como dice M. Ávila, ¿ustedes conocen a M. Ok. Ávila? Mariano Ávila, Correcto, es Mariano Ávila. como dice Mariano Ávila, esta profunda certeza se manifiesta en una entrega total y continua a Dios. No existe para el calvinista aspecto alguno de su vida que no consagre a su Señor. Bueno, estás cambiando y entonces ya pierdo la... Sí, perdón, reaccionó en la computadora tarde. Ahora sí ya le dejo de mover. Se bajó, ¿verdad? Ahora sí ya ahí lo dejo. Ok, ahí estábamos. Perfecto. Ahí estamos en donde decíamos... ¿Para el calvinista estabas leyendo? Sí, estaba leyendo. No existe para el calvinista aspecto alguno de su vida que no consagre a su Señor. Y luego el segundo párrafo es muy importante. El siguiente párrafo. El culto y el servicio del creyente son un estilo de vida que se manifiesta en todos los lugares y en todas las áreas de la vida, y no solo en actos esporádicos de culto en un templo unas horas el domingo, y podríamos decir, y unas horas entre semana, ¿verdad? Realmente el culto y el servicio es la centralidad de nuestra vida, o debe ser la centralidad de nuestra vida en cualquier lugar y en cualquier situación, o como dice aquí, en cualquier área de la vida, ¿verdad? Sea la matrimonial, sea la de la comunidad de vecinos, sea la del trabajo, sea la de los negocios que realice, etcétera, etcétera. Todo debe formar parte de lo que está 2 párrafos atrás, porque el fin principal es glorificar a Dios. Y se glorifica a Dios no en el culto, sino se glorifica mucho más a Dios en las áreas de nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida. Es correcto, así es. Y en realidad, pues toda nuestra vida es glorificación a Dios, además del culto. Pero muchas veces nosotros pensamos que solamente vamos a la iglesia y ahí nos portamos bien, afuera no, al contrario. Por ahí, en la clase pasada estábamos diciendo y recordábamos una frase que se utiliza en algunas iglesias y que a mí me hizo muy importante cuando lo escuché por primera vez. Terminan los cultos y empieza nuestro servicio a Dios y a los demás y al prójimo. Así es que nuestra vida con Dios, lo decía Calvino y lo recuerda Mariano Ávila, es permanente, las 24 horas, todos los días de la semana, del mes y del año. Nuestra adoración a Dios es completa, total, absoluta.
no solamente un rato cuando vamos al culto o a la iglesia. Y eso es muy importante para ello. Jorge, ¿puedes seguir leer el siguiente punto? Juana Mackay, o Mackay. Juan A. Mackay llama a la iglesia presbiteriana un pueblo con mentalidad teológica. Asimismo, Salatiel Palomino dice al respecto: para Calvino como para el calvinista, Dios es la fuente última de la vida y de la historia. También el siguiente punto, por favor. El presbiteriano ha aprendido a amar a Dios con la cabeza, en un ejercicio disciplinado de sus facultades intelectuales, puesto al servicio del conocimiento de Dios mediante el estudio serio, sistemático y profundo de las Escrituras. Muy bien, gracias. Eso es muy importante que tengamos en cuenta, que nosotros no amamos a Dios sencillamente porque es una ocurrencia o porque se nos ocurrió o porque, no sé, por cualquier cosa, sino lo hacemos por el pensamiento que Dios nos dio, con la inteligencia que Dios nos dio, estudiando, aplicándonos. En algunas clases pasadas también se comentaba que a los presbiterianos se les reconoce porque siempre andan con la Biblia en la mano, leyéndola, estudiándola y sobre todo aplicándola, como lo decía hace rato José Antonio, sirviendo a los demás en todo momento, aplicando las enseñanzas de la Biblia en todo momento, teniéndolas en la cabeza, teniéndolas, como dice su palabra, repitiéndolas día y noche y obedeciendo a Dios. Y esto es muy, muy importante, teniendo una mentalidad teológica, pensando en Dios siempre, en todo momento. Algo que esta lección no nos habla mucho, yo le agregué el siguiente párrafo porque sí se me hizo muy importante. Si bien Calvino no fundó la iglesia presbiteriana, la fundó Juan Knox, Calvino tuvo mucha influencia en la iglesia presbiteriana. Una de las preguntas que vamos a ver más al rato tiene que ver con esto. ¿Qué tanto intervino Calvino en la iglesia presbiteriana? Pero lo vamos a ver con calma más adelante. Voy a dejar de compartir la pantalla un momento para preguntarles, ¿qué saben ustedes de la iglesia presbiteriana? ¿Qué saben ustedes? Déjenme avisarles. Me mandó Claudia un mensaje que va en el coche con dificultad de señal y que quiere que le mande el chat para que lo vea después, pero se les pide a ustedes también. ¿Qué saben ustedes de la iglesia presbiteriana de Juan Knox? ¿Quién me puede comentar algo, hermano Cipriano? O Héctor también se desconectó, se vuelve a conectar de nuevo. Jorge, José Antonio, ¿cómo tienen sus recuerdos, sus aprendizajes de Juan Knox en relación con Calvino hacia atrás y con la iglesia presbiteriana hacia adelante? Bueno, de lo poco que recuerdo es que realmente el iniciador del presbiterianismo fue un reformador escocés que se llama Juan Knox, ¿verdad? Él fue el que realmente, podemos decir, humanamente el fundador del presbiterianismo. ¿Qué pasó con Juan Knox o por qué se relaciona mucho el presbiterianismo con Calvino? Bueno, porque Juan Knox vivió un tiempo en Ginebra y estuvo en contacto con Calvino y conoció toda esta, pues no solamente filosofía, sino toda este estudio que Calvino había estado haciendo sobre la Biblia, la palabra de Dios, en la cual él llegaba a algunas conclusiones. Parte de esto entonces se lo lleva Juan Knox y regresa a Escocia y funda la iglesia presbiteriana, ¿verdad? Juan Knox vivió en el siglo XVI, igual que Calvino, que estaba en pleno siglo XVI allá en Ginebra. Perfecto, muy bien, muchas gracias, José Antonio. ¿Algo más que quieran completar, Cipriano, Jorge? Héctor estaba por ahí, se volvió a salir. No, sí está por ahí, pero no tiene el micrófono. No se escucha, se está conectado en su micrófono. ¿Algo más que quieran comentar sobre esta situación de Juan Knox, Calvino? Déjenme platicarles, ahorita que piensan en algo, que una de las lecciones pasadas se habló de que cuando Juan Knox fue a Ginebra a estudiar con Calvino, llegó a Ginebra y se dio cuenta de que Ginebra era una ciudad muy ordenada, muy limpia, no había
problemas ahí de ningún tipo. Incluso no había gente pobre, se habían acabado los pobres gracias al trabajo de los diáconos que junto con los ancianos y maestros había establecido Juan Calvino. O sea que Ginebra era un modelo de ciudad magnífica que dejó impresionado a Juan Knox. Eso fue una de las cosas más que quiso ir a hacer él también esposa y que lo motivó también a hacer la iglesia presbiteriana. Imagínense, lo platicábamos la sesión pasada, creo que estabas tú, sí estabas tú, Héctor, ¿verdad? Que decíamos, qué maravilla de trabajo de diáconos que lograron que ya no hubiera gente menesterosa o pobre en la ciudad de Ginebra. Eso fue excelente. ¿Algo más que quieran comentar o seguimos revisando nuestro documento que tenemos aquí? Hermano Cipriano, ¿podría leer esta parte que dice aquí Juan Knox? Sí, hermano, gracias. ¿Sí se escucha? Sí, se escucha bien. Ok. Juan Knox, actual Reino Unido, 1514. Edimburgo, 1572. Reformador religioso escocés, fundador del presbiterianismo, tras conocer al reformista escocés George Wishart. Knox abandonó la fe católica y se adhirió el protestantismo tras una estancia en Francia. En 1554 marchó a Ginebra, regida por el reformista francés Juan Calvino, cuya influencia aconteció el rigorismo moral de Knox y su convicción de que era lícito combatir a los soberanos que se opusieron a la verdadera fe. El siguiente. Juan Knox, sí. Juan Knox, segunda parte. De regreso a Escocés en 1555, desempeñó una labor fundamental en la propagación de la reforma, ahora con fuerte acento calvinista. En 1560 logró que el parlamento aprobara la confesión escótica, confesión de fe de la Iglesia Presbiteriana Escocesa, donde se perfilaban ya los principios del presbiterianismo, movimiento protestante caracterizada por una acentuación de la forma en organización eclesial propuesta por Calvino. Redactó asimismo el libro de disciplina. Así es, Juan Knox redactó el libro de disciplina y el Parlamento de Escocia, es decir, el gobierno de Escocia, aprobó la confesión de la Iglesia Presbiteriana en Escocia. Ahí empezaron los inicios de la Iglesia Presbiteriana. Esto no lo trae nuestro documento original de elección, yo le agregué esto de Juan Knox, porque se me hizo muy importante. Si somos presbiterianos, tenemos que conocer a detalle y a fondo que Juan Knox fue el que hizo todo esto para fundar la Iglesia Presbiteriana. ¿Algún comentario que tengan sobre esto, hermanos? ¿O alguna opinión de esto? Bueno, el comentario que yo tengo es que podríamos decir con esto como antecedente, el siguiente siglo, el siglo XVII, entonces se va a realizar la Asamblea de Westminster, que va a tener lo que ahora son nuestros, podríamos decir, nuestros símbolos presbiterianos, ¿verdad? Va a trabajar en la confesión de fe, en el catecismo mayor, en el catecismo menor, etcétera. Pero principalmente el catecismo mayor, catecismo menor y confesión de fe. Y esto es precisamente porque el Parlamento
de Inglaterra convoca a esta reunión, algo similar a lo que había habido el siglo anterior con el Parlamento escocés que aprueba la Confesión escocesa. Que finalmente Inglaterra está siguiendo los pasos que inició Escocia y ya después hace sus desviaciones hacia el anglicanismo. Muy bien, déjenme compartirles rápidamente un pequeño video. Este video es muy grande y muy largo. Yo lo recorté a pocos minutos para que pueda ser visto por nosotros. Si ustedes lo quieren ver con calma después, está muy interesante porque nos habla de 3 cosas muy importantes. Solamente vamos a ver la primera. ¿Cuáles son estas cosas? La primera nos habla del calvinismo, que ya estamos viendo ahorita más avanzados en la reunión. La segunda cosa nos habla de algo que yo ya había escuchado, de hecho, un anciano de mi iglesia ya me lo había comentado, muy preocupado por eso, que se llama hipercalvinismo. No sé si ya lo han escuchado algunos de ustedes. Y el tercero es el neocalvinismo. El segundo muy peligroso, el tercero no tanto, pero también peligroso. Vamos a escuchar primero lo del calvinismo y lo demás, si lo quieren ver a detalle, les comparto la liga. Bueno, en los videos va a estar toda la información para que la puedan ver de lo que es a detalle el hipercalvinismo y el neocalvinismo. Pero todos al rato tengo unas definiciones que las vamos a ver después de este video. Vamos a verlo, sobre todo lo que está hablando del calvinismo. Si lo voy a poner con sonido para que se pueda escuchar y me indican cuando yo lo pongo en sus pantallas. Muy bien, Miguel, quisimos sacar un tiempo de conversación así un poquito informal, en el trópico, bien bonito, porque queremos tratar un tema que ha sido de bastante controversia, digamos, en América Latina. Y es eso del calvinismo, del hipercalvinismo y del neocalvinismo. La verdad es que queremos ser lo más claros que podamos ser, aún desde el inicio, que nuestro enfoque es Cristo, su evangelio, es Dios, su gloria, y lo hacemos a través del poder del Espíritu Santo. Pero no queremos ignorar o pasar por alto el hecho de que Dios ha utilizado maestros a lo largo de la iglesia que nos han ayudado a entender su palabra, como es el caso de Calvino. Así que así de plano, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de calvinismo? ¿Qué es lo que la gente entiende cuando se habla de eso? Bueno, yo creo que todo el mundo piensa que conoce el calvinismo porque ha oído hablar de predestinación, para comenzar por ahí. Y cada vez que alguien piensa en calvinismo, piensa en una de dos cosas: o predestinación, o piensa en los 5 puntos del tulip. Pero quizás pocos conocen que en realidad esa no fue la centralidad de toda la predicación de Calvino. Él creyó esos puntos, él creyó en esa predestinación porque está en la Biblia, pero en realidad nosotros necesitamos conocer cuál fue la centralidad de su enseñanza, qué es lo que apasionó a Calvino. ¿Y eso qué fue? Y lo que apasionó a Calvino fue el carácter de Dios, y del carácter de Dios la soberanía de Dios, donde Calvino veía este Dios crea un espacio para él conocer su obra, y tanto no de su púlpito, sin haber dejado claro la supremacía de Cristo en toda la tierra, señorío de Cristo, Calvino, o a diferencia incluso de otros reformadores. Todo lo otro viene muy tarde, pero es el Calvino. O sea que Calvino era un Dios bien grande. Él entendía a un Dios bien grande y él quería que todo el mundo supiera que había un Dios grande reunido. Definitivamente. De hecho, los institutos de la religión cristiana de Calvino, su obra maestra, comienza diciendo que todo conocimiento verdadero conoce a nosotros mismos. Se puede conocer a ti en realidad. Hay un hombre como realmente es ese hombre caído, justamente por haber la posición. Ahora podemos hablar de día. Se conoce frecuentemente que son estos famosos 5 puntos. Así es. Que de plano vale decir que los 5 puntos no fueron desarrollados per se por Calvino, sino salieron como en respuesta arminiana. Eso dice en inglés como tulip. Defíneslo así brevemente, ¿qué son? ¿Qué significa? Bueno, la T es la T de depravación total, total depravity. Y luego la U es la salvación inmerecida o incondicional. Bueno, inmerecida sería la manera de expresarlo incondicional. La L es expiación limitada. Más adelante. ¿Qué me falta? La I es la gracia irresistible, y la P la perseverancia de los santos. Esos 5 puntos surgen de hecho como una respuesta a una queja de seguidores de Arminio. Arminio muere. Seguidores de la protesta de Irlanda que había abrazado la confesión de fe de Heidelberg, donde tenía puntos congruentes con la predestinación y demás. Y estos seguidores querían que el gobierno cambiara, que había abrazado 5 puntos, y le presenta sus 5 puntos. Hay un congreso, un concilio que se celebra, el concilio de...
Y Sí, viene, no, sí. y viene de todas partes, viene gente de diferentes naciones de Europa a discutir esos 5 puntos. La conclusión final es que el concilio ratifica la teología que la confesión de Heidelberg tenía, y de ahí surgen los 5 puntos del TULIP, que son una respuesta a los 5 puntos que Arminiano había dado. Pero Calvino nunca elaboró de esa manera, no lo sistematizó de esa manera, pero nosotros que nos hemos hecho salir eso. Y salió del Señor de Cristo que Calvino predica. Y entonces, para una materia en el seminario, mi profesor de la iglesia era un experto en Calvino y él nos hizo leernos completo la institución, la primera edición. Y yo le decía que lo que más me sorprendía de este libro es que era difícil pasar una página sin encontrar el evangelio ahí claramente estipulado y la soberanía de Dios en Cristo Jesús. Eso va cambiando cuando la institución va creciendo, pero el asunto está en que muchas veces se nos olvida que lo principal que Calvino predicaba era eso. así es. Pero por supuesto, la mayoría de los calvinistas, o cuando hablamos de que alguien es calvinista, nos referimos a soteriología. Más o menos, no tanto el gobierno calvinista y todos los niños, ¿cierto? Así es. Entonces, hay muchas Y otras tampoco cosas. soy amileniano. Ni eres amilenial, exacto. Entonces, hay muchas otras cosas que Calvino sí enseñó, que uno quizás no abraza, pero ciertamente la Dios soberano sobre la creación y que salva a una humanidad totalmente caída es su decisión. Cristo Jesús que vino. Básicamente todo lo Calvino en el día de hoy, porque dentro de ese movimiento, como acabamos de decir, personas que no son arminianos, hay otras personas que, como nosotros, son nosotros, pero el Jesús, dueño y señor de la relación, a quien nosotros tenemos reverencia, respeto, honor, gloria. Eso marcó a Calvino y ojalá eso marcara a cada creyente hoy en día y a lo largo de la historia de la iglesia. La centralidad, decía Archie Sproul, de la doctrina reformada es justamente el énfasis en el carácter de Dios, que hoy en día con frecuencia ha quedado relegado a un segundo plano. Y por eso nos respetamos, no honramos a Dios de la manera como los reformadores supieron hacerlo. Así es. Leamos antes de pasar al próximo tema. Eva pecan y quien va detrás de ellos es Dios que va primero. En Éxodo el Señor dice, le proclama a Moisés que él tendría misericordia de quien tuviera misericordia y tendría compasión de quien tuviera compasión. Ese es el Dios que a quien él quiere, él le otorga misericordia. Y el otro que recibe justicia, Dios sigue siendo justo. Tenemos todos Romanos 9, que es una oda a la soberanía del Señor sobre la creación y la elección. Y tenemos también el interesante hecho de que en Apocalipsis 13 nos habla que algunos van a estar adorando a la bestia, pero los que no adoran a la bestia será aquellos cuyo nombre fue escrito desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Es decir, que mucho antes de nacer ya Dios había escrito en el libro de la vida aquellos que serían su pueblo y que serían los suyos. Y Efesios 1 habla de que Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para la alabanza de su gracia. En tres ocasiones, en los primeros 11 versículos de Efesios 1, hay un énfasis acerca de esta elección, la alabanza de la gracia, para la alabanza de la gracia de Dios. Pero quizá antes de movernos también sería bueno, Jairo, hacer una pequeña observación acerca de la gracia irresistible, que más bien debiera ser llamada salvación particular o expiación particular. Cuando Muy bien, esta es parte del video, vamos a avanzarlo un poco más. Los demás hablan del hipercalvinismo y neocalvinismo. Vamos a terminar con la conclusión de este video para ya terminar con nuestra clase de hoy. Estuvo Jesús, tú lees el Evangelio de Juan, es altamente predestinario. Juan 6:44, nadie viene al Padre si el Padre no lo, nadie viene a mí si el Padre no lo atrae, pero resulta que esa palabra que está traducida como atrae aparece 3 veces en el Nuevo Testamento, y las otras 2 veces traducida como arrastra. Arrastra, exactamente. Y el diccionario Kittle dice que es arrastrar, lo que significa, por una fuerza irresistible. Y así pudiéramos continuar hablando indefinidamente. O sea que, hermanos, seamos sensibles. Este es mi llamado como final. Da tu llamado pastoral, por favor. Yo soy un joven calvinista, no estoy muy de acuerdo con los neocalvinistas. O yo soy un joven arminiano y no estoy de acuerdo con los calvinistas y punto. Hazme un llamado pastoral, por favor. Bueno, en primer lugar, recordemos que nosotros somos, si somos verdaderamente creyentes, somos hijos de Dios. Pertenecemos a una misma familia. Que cuando condenas a alguien que por quien Cristo dio su sangre. O sea, Cristo pensó que valía la pena morir por él, y yo pienso que vale la pena condenarlo. Casi matarlo. Exacto, es una contradicción enorme. Yo tengo que tener sensibilidad hacia eso. En tercer lugar, que podemos tener diferencias, y podemos tener diferencias incluso significativas a la hora de hacer filosofía de iglesia, a la hora de hacer ministerio, a la hora de hacer iglesia. Pero si abrazamos lo que verdaderamente es el corazón de la revelación de Dios,
el Evangelio con todas sus implicaciones de la vida diaria, y tienes un testimonio verdadero, tienes un testimonio que honra a Dios, pues yo creo que tú debes honrar a ese hermano, tú debes sentirte contento por ese hermano, debes aplaudir incluso a ese hermano Y aún aprender. y aprender de ese hermano, aun si al final dice, a pesar de que yo tengo mis diferencias, eso está bien, porque el hombre humilde, la mujer humilde reconoce la obra de gracia de Dios en esa otra persona. ¿Cómo es que Dios es capaz de morar en tu interior y honrarte morando en tu interior? Y yo no soy capaz de honrar la obra de Dios, que es espiritual, que es lo que quiero pues, yo te gracia, y no Pues importante lo que están platicando aquí sobre cosas que a veces uno no nos sentamos a meditar. Algo que a mí me impactó mucho sobre esta situación es que los 5 puntos del calvinismo, los 5 puntos importantes que los conocen como tulip en inglés, son una defensa en el sínodo de Dort. Ya había escuchado hablar del sínodo de Dort, pero no había escuchado con detalle que es una defensa contra la postura arminiana. No es toda la doctrina de Calvino, por supuesto, y hay otras cosas más. Incluso también se le conoce por las 5 solas, que más adelante vamos a ver después. Pero no es todo lo que Calvino enseña. Calvino enseñó mucho más y lo podemos ver, por supuesto, en su obra La institución de la religión cristiana, que por cierto es un libro bastante choncho. Algún día terminaré de leerlo, si Dios me lo permite. Espero que alguno de ustedes ya lo haya terminado de leer o ya haya avanzado en su lectura. Pero, ¿qué opinan de toda esa situación? ¿Alguien quiere comentar algo sobre esto? ¿O alguien quiere comentar si ha escuchado de lo que es el hipercalvinismo o el neocalvinismo? ¿Qué saben de él? ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente con estas corrientes que están surgiendo en estos tiempos? Hermano Pablo, Sí, hermano Supremo. en cierta forma yo la verdad no la había escuchado de esta conversación que acaba de escuchar, y la de neocalvinismo, lo que es hipercalvinismo y lo que usted está mencionando, y la verdad no, he visto, digamos, la historia de lo que es de reformadores, pero así superficial nada más. Y la verdad, es muy interesante para mí todo esto al escuchar, y, y por eso ahora sí que específico no la había escuchado yo. Sí, hermano, gracias por su comentario. Yo también, como le comento, lo de neocalvinismo no lo escuché hasta ahora que empecé a ver esta lección. El hipercalvinismo, solo porque un hermano me lo platicó, y de hecho me lo platicó porque él estaba muy molesto con una situación que se estaba dando que tocó ese punto del hipercalvinismo. Y él me lo platicó y bueno, pues yo lo escuché y se me hizo así como que, pues bueno, pero ya me está llamando la atención de que son corrientes que están sucediendo que a veces ni siquiera nos damos cuenta que pasan y que pueden estar pasando cerca de nosotros. Hasta ahorita yo no he escuchado a gente que defienda eso o donde lo promuevan, pero sí sé que parece que en Sudamérica es donde hay más fuerte ese trabajo de esta situación. Tú ya habías escuchado eso, me decías, ¿verdad, Jorge? ¿Qué has escuchado del hipercalvinismo? Sí, ahí del hipercalvinismo, bueno, es que va incluso más allá de lo que, de lo que proponía Calvino después del estudio de la Biblia con respecto a temas de la predestinación. Y no recuerdo bien, hay unos puntos ahí importantes en los que sí se desvía pues bastante de lo que vemos nosotros a través de la gracia y de la salvación. Mm, no sé si no recuerdo bien si en esta
corriente. Se habla acerca, por ejemplo, de que es que no quiero comentar algún tipo de error o algo que no se entienda bien, ¿no? Pero como que sí es algo del que Dios ha creado al hombre o a ciertas personas para la perdición, ¿no? Bueno, Ajá. Así como ha creado, así como algunos somos predestinados para salvación, otros son predestinados para perdición. Pero es que esto se puede malinterpretar porque nosotros si entendemos que Dios desde antes del tiempo y sin que nosotros haya ningún mérito, somos escogidos por Él para salvación, pues lógicamente hay otras personas que no lo son, ¿verdad? Pero creo que hace como un énfasis mayor en esto, ¿no? No recuerdo bien y la verdad no quisiera abundar en algo que se pudiera malinterpretar, ¿no? Pero ahora que estuvimos en la escuela también resaltaban algunos puntos que ahorita no recuerdo bien cuáles eran. Hay unos puntos donde sí son más claros, por decirlo de alguna manera, que no, que pues se escapa, ¿no? De lo que la Biblia nos dice con respecto a eso, ¿no? sí, así es. De hecho, son puntos que salen más allá de lo que es la interpretación bíblica, que es una nueva interpretación y cosas que no son correctas. En este hipercalvinismo lo que estaba leyendo es que incluso manejan de que si ya somos salvados, si ya Dios nos escogió, pues ya no prediquemos. ¿Para qué predicamos si ya Dios nos tiene? Ok. ¿Sí? O sea, Sí. los que se van a perder, entonces ¿para qué les hablamos? Y si Dios Sí. va a salvar a alguien, ¿para qué le Ajá. predicamos si ya lo va a salvar? O sea, no tiene caso que le prediquemos. Finalmente Dios lo va a salvar. Sí, exacto, sí. Esa es otra de las cosas, ¿no? Sí, que incluso esto ocurrió también en Inglaterra, hace, pues sí, en los tiempos de William Carey, cuando él propuso hacer las misiones en la India, que hubo mucha oposición de parte de su iglesia, donde decía, ¿no? Que si Dios ya escogió gente en la India para salvación, pues no hay que ir a las misiones porque Dios ya las va a salvar de todas maneras, vayamos o no, Dios las va a salvar, ¿no? Y dice, si quiere, ¿no? Ajá, sí. Cuando encontramos que en la Biblia, en ningún momento dice acerca de esto, ¿no? Incluso, pues tenemos lo de la Gran Comisión, tenemos Nos manda a todo el mundo a predicar el Evangelio. Sí, exactamente, ¿no? Y yo recuerdo que el pastor Nineheis decía que la diferencia podría ser con respecto a otras posturas es de que cuando un cristiano va a las misiones, va con motivación, va con la motivación de saber que Dios tiene pueblo escogido ahí, pero que es necesario que se le predique la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿no? Entonces, sí. en ningún momento, en la Biblia se nos llama a no llevar el mensaje, el evangelio, ¿no? Sino A no todo hacer lo contrario. nada, en teoría no hacer nada. O sea, Sí. Exacto, sí. Sí, exacto. Ajá. Entonces, sí, ese es yo creo que de los puntos importantes en cuanto a esto del hipercalvinismo, que es una manera muy equivocada de entender la predestinación, ¿no? Claro. José Antonio, ¿tú tienes algún comentario sobre esto? ¿Ya has oído hablar algo de esto de hipercalvinismo? ¿Lo has estudiado o del neocalvinismo? Bueno, no realmente, no sé si se me escucha, Pablo, o no, o si mi conexión está. Sí, se escucha Sí, se me bien. escucha, por eso tengo apagada
la cámara para que no me empiece a fallar el sonido. Bueno, Está bien el audio. ok. No he visto mucho sobre el hipercalvinismo, pero por lo que ustedes están mencionando ahorita no, hay una palabra para esto, no recuerdo cuál es, pero es casi como el conformismo, ¿verdad? Y definitivamente creo que sí es ir mucho más allá, primero de lo que es Calvino, ¿verdad? Y yo creo que vale la pena en estos momentos también recordar que la base, el punto de partida de las doctrinas de Calvino que están fundamentadas en la Biblia, su punto de partida es la soberanía de Dios. Solamente entendiendo la soberanía de Dios y aceptando la soberanía de Dios, entonces vienen los otros 5 puntos. Pero no nos confundamos en creer que la doctrina del Calvino son los 5 puntos. La doctrina de Calvino es la soberanía de Dios. Y esa soberanía de Dios es lo que lleva, por lo tanto, a la soteriología en la cual están estos 5 puntos. Yo les recomendaría a los hermanos, y a mí mismo lo voy a hacer, ver este video que Pablo nos pasó una parte, porque lo encontramos en YouTube, lo podemos encontrar con el mismo título que lo pasó Pablo, y también podemos buscar en YouTube Pastor Miguel Núñez, y encontramos muchos de estos. Entonces, creo que el llevar el hipercalvinismo a esto nos lleva a hacer a un lado muchos pasajes de la Biblia, ¿verdad? Hacer a un lado Marcos 16, hacer a un lado Mateo 28, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y eso es totalmente contra la Biblia, ¿verdad? Es también como cuando hay personas que dicen, bueno, una vez salvo, siempre salvo. Sí, eso dice la palabra de Dios, pero no dice una vez salvo, haz lo que te dé la regalada gana con tu vida, y ofende a Dios y ignora la soberanía de Dios en tu vida, porque eso va en contra precisamente de, para mí el vivir es Cristo, va en contra de todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, a todo, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por él, va en contra de hacer todo para la gloria de Dios. Yo no puedo, y menos intencionalmente, cometer un pecado porque ya soy salvo. Al contrario, porque ya soy salvo voy a cometer menos pecado, ¿verdad? Entonces, estos hipers, estos mal enfoque de la Biblia o segmentarlo, una vez salvo, siempre salvo, la verdad, ¿verdad? El Padre que me las dio es mayor que yo y nadie las puede separar de mi mano y nadie las puede separar de la mano de mi Padre. Es cierto, pero eso de ninguna manera me da la libertad para pecar. Yo creo que valdría la pena, Pablo, que veamos cada uno en casa esto del hipercalvinismo y del neocalvinismo, porque estas serán unas de tantas corrientes que va a seguir habiendo para engañarnos a los creyentes. Y pueden ir creciendo más si no nos ponemos atentos y abusados para que impedir que esto crezca. Así es, yo creo, Pablo, que hay mucha gente en las iglesias reformadas que creen que están llevando una vida, o creemos que estamos llevando una vida agradable a Dios, y no es cierto, porque conocemos de doctrina, pero no buscamos la santidad, ¿sí? Y la palabra de Dios nos habla de que el escogido debe ser santo, ¿verdad? Así es. Y nos habla precisamente de la santificación. Entonces eso de ninguna manera nos puede llevar a llevar una vida conforme al pecado y al mundo, sino debe ser una vida, y una vida que honre a Dios tiene que ser una vida que se aleje del pecado. Exacto. Entonces buscar
conocer estas doctrinas y no caer en ellas. Muy bien, perfecto. Vamos a ver, como les comentaba hace rato, unas definiciones rápidas que encontré y les quise poner. Hay mucha información sobre esto, pero por el tiempo y por las cosas, voy a poner esta información y los enlaces de los videos para que los podamos ver con más calma después. Jorge, ¿podrías leer la primera parte? Ya la pueden ver ahí, ¿verdad? La primera parte que habla del hipercalvinismo, son doctrinas contemporáneas y sus peligros. El hipercalvinismo es una rama de la teología protestante que niega el deber universal de los seres humanos de creer en Cristo para la salvación de sus almas. A veces se lo considera una variación del calvinismo, pero los críticos enfatizan sus diferencias con las creencias calvinistas tradicionales. Y el siguiente. ¿Perdón? Sí, está bien, el neocalvinismo. El neocalvinismo, si bien hay ciertas características similares en torno al cual se unen los neocalvinistas, este es un movimiento amplio y no todos practican su fe en la misma forma. Mientras que la mayoría dicen ser fieles a la Escritura y seguir los principios esenciales de la teología de Calvino, reformada, muchos están marcados por el amor a las formas y las cosas del mundo, que se manifiesta en una conducta impropia, que está muy alejada de las formas y las creencias de calvinistas tradicionales y puritanos. Y también hay un enlace amplio para que podamos ver algo sobre el neocalvinismo. Se me hizo muy interesante poner esto en esta reunión porque finalmente nosotros no lo teníamos en el documento original solamente hablaba del calvinismo, pero son cosas que actualmente están sucediendo y es importante tener la vista hacia el mundo actual y hacia lo que viene adelante para poder enfrentarlo y conocerlo ampliamente sobre esta situación. Esto nos llama a estar muy abusados y no estar conformados con lo que tenemos, con lo que estamos viendo solamente o que conocemos en la historia. A veces pensamos, pues ya todo está hecho, pero hay cosas muy nuevas que pueden suceder más adelante. Bueno, esto nos está llevando ya casi al término de la reunión. No sé si tengan algún otro comentario sobre el calvinismo. El calvinismo lo manejaron aquí en este documento como lo que son las enseñanzas importantes y yo lo retomé tomando que eso Juan Knox lo usó para crear el presbiterianismo. Más adelante hay lecciones del presbiterianismo en Estados Unidos y en México, pero no hablan de la historia del presbiterianismo. Por eso quise hacer un repaso rápido de cómo fue que Juan Knox fue a Ginebra con Calvino, ahí aprendió lo que Calvino enseñaba y de ahí subió a Escocia a formar la iglesia presbiteriana, que es la que nosotros pertenecemos y en la cual nosotros participamos, para que sepamos bien de dónde venimos y de qué fue nuestras raíces y nuestro origen de nacimiento de la iglesia. Para la próxima reunión, el próximo sábado, lo que nos corresponde ver es un siguiente tema. Son palabras bastante complicadas. Yo las he escuchado y les soy sincero, les voy a decir la verdad y va a quedar grabado. Yo les doy vuelta a esas palabras porque son difíciles. El próximo sábado la reunión que vamos a ver va a ser el pelagianismo y el semipelagianismo. Pelagianismo. Sí, hasta se me hace complicado pronunciar. Viene de Pelagio. Sí, más o menos lo sé, pero yo me comprometo a estudiarlo para que lo podamos ver un poco mejor. Y son lecciones que tienen preguntas de reflexión como esta. La primera dice, ¿creen que el sistema de doctrina calvinista está totalmente fundamentado en todas las sagradas escrituras? La segunda pregunta es, ¿crees que estás en la iglesia porque Dios te llamó o porque tú aceptaste a Cristo? La tercera pregunta, ¿qué puedes hacer para no perder la salvación? La cuarta pregunta, ¿qué capacidad tiene el hombre para buscar a Dios por su propia cuenta? Y la quinta y última pregunta, según tu conciencia y el análisis de tu vida, ¿cuándo empezaste a pecar? O mejor dicho, ¿desde cuándo eres pecador? ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Son preguntas de bastante reflexión, algunas son capciosas, pero son importantes que las veamos. Vamos a ver qué es lo que decía Pelagio y qué es lo que es el pelagismo y el semipelagismo, la próxima reunión.
Si pueden estar con nosotros, se les voy a agradecer mucho. Y si no pueden, no se preocupen. Primero Dios, vamos a tener grabados estas clases para que las puedan repasar y estudiar con más calma en los tiempos o el tiempo que se den para poderlo ver y tomar. El tema de pelagianismo y semipelagianismo, vamos a tomar la lectura bíblica de Romanos 8, 28 al 39 y su texto Romanos 8, 30. Así que con esto vamos a dar por terminada esta clase. Estamos orando por diferentes motivos que hemos presentado. Ya están trabajando con la iglesia en Oaxaca, que la habían abandonado. Ya están buscando información sobre ella, están dándole seguimiento. Todavía no tenemos más información sobre esto. Seguimos orando por tu familia, Héctor, que no son cristianos, para que Dios, si es su voluntad, pueda alcanzarles y llamarles para que puedan acercarse a Él. Y ¿qué más motivos de oración tenemos? Nos daban un pastor que está en Pachuca, según recuerdo, Hugo nos decía que tiene problemas de parálisis y no puede continuar con su labor pastoral y es muy joven, relativamente joven. ¿Tienen ustedes algún motivo de oración que quieran compartirnos, Jorge o José Antonio, para que podamos añadirle a nuestros motivos de oración? Bueno, yo le doy gracias a Dios por el viaje que puede hacer a Panamá. Recién regresé el jueves, pero uno de los motivos de oración es el hijo del pastor de la iglesia donde yo me estuve reuniendo allá. Se llama Amílcar. Él tiene cáncer. Me parece, no recuerdo si es en la garganta, la tráquea, algo así, pero algunos médicos ya lo han desahuciado, pero ellos fueron a ver unos especialistas en Colombia para que puedan hacer una evaluación. Parece ser que son médicos que tienen más experiencia y mejores recursos para poder atender los casos como el del hijo del pastor. El pastor se llama Ricardo Fernández y su hijo se llama Amílcar. Amílcar está casado, tiene una familia, su esposa, y al parecer creo que nada más es un niño, un hijo el que tiene, pero pues ahorita está pasando por esta situación y entonces orar por pues que el Señor le dé salud, ¿verdad? Te toque y manifieste. ¿Cómo se llama el pastor, dijiste, Jorge? El pastor se llama Ricardo Fernández. Ricardo Fernández. Ajá. Amílcar Fernández. Amílcar, ajá, Amílcar Fernández. Muy bien, Entonces, lo ponemos. bueno, estos días está por saber el diagnóstico y pues si Dios quiere un tratamiento que pueda devolverle la salud, ¿no? Ok, muy bien, perfecto. Lo agreguemos a nuestros motivos de oración. Pues Sí, entonces, por favor. ¿algún motivo en especial que quieras que oremos? Bueno, algunos miembros de la iglesia se contagiaron de COVID en diferentes lugares, no en nuestro sitio de culto, en diferentes lugares, y algunos ya salieron. Dar gracias a Dios por ello, pero también pedirle a Dios por otros que todavía están contagiados. Entre ellos el hermano Vidal Valencia y su esposa Marielena, que tengo entendido que sus síntomas no son graves, pero sí les diagnosticaron COVID. Entonces, dar gracias a Dios por los que ya se aliviaron, pedirle a Dios por los que están en proceso, los que están contagiados. Y nosotros tenemos el culto solamente virtual mañana y el domingo 17 por estos motivos. El 24 ya Dios mediante nos reunimos físicamente. Gracias, Pablo. Muy bien, gracias. Era lo que te iba a preguntar. Ahorita están en virtual también, ¿verdad? Bueno, muy bien, vamos a orar por estos motivos también. Héctor ha estado intermitentemente entrando y saliendo. También tenía un motivo de oración por así lo comenté, por sus familiares. Y Cipriano también por su familia y por los aprendizajes que está teniendo para que Dios le siga ayudando, porque como nos platicó hace rato,
él está aprendiendo muchas cosas y es muy interesante y es muy bueno que podamos seguir aprendiendo. En alguna ocasión alguien me enseñó y yo lo hice propio. Yo no me voy a dejar de aprender hasta que me muera, porque quiero seguir aprendiendo hasta el último momento que expire. Y quién sabe, después de muerto, a lo mejor voy a aprender muchas cosas mejores y más bonitas. Si Dios lo Amén, permite. amén. Sí. Hermano Pablo, ¿puede aumentar algo Sí, claro. de mis peticiones? Por supuesto. Aquí Dígame. en la iglesia, un consiervo de nosotros, bueno, consiervo de todos, es el hermano, se llama Caleb, y ya llevo como 2 meses o quizá un poquito más, tiene unos, ¿cómo lo puede decir? Una enfermedad así muy rara, ¿no? Que se ha hecho estudios tanto como particular, tanto como en el seguro, pero no le han detectado nada que es lo que tiene. La situación es de que su mal es de que nada más le da temperatura en la noche y de día todo está bien. Si no le diera temperatura, él podría decir que todo está bien. Entonces no le han detectado para nada y sigue él en tratamiento, sigue él en ese estudio y hace poco, hace como 15 días lo fuimos a visitar y estuvimos platicando precisamente, ese fue lo que nos comentó, como los comento ahorita. Y no le han dicho nada, algo así de que lo hayan detectado. Están en lucha todavía. Eso es lo que es lo raro, eso es de que la temperatura le dan de noche, hay ocasiones no. Y por el motivo ese es de que le siga adelante ese tratamiento. ¿En Como dónde lo lo están vuelva, haciendo, hermano? sí, como lo vuelvo a repetir, si él se sintiera por lo menos así una semana así bien, sin que le diera temperatura, él podría decir, ya estoy bien. Sí, ese fue lo que él nos comentó. De acuerdo, Y por hermano. ese motivo, perdón, Vamos a ponerlo en la oración. ¿En sí, dónde lo están gracias. atendiendo, Caleb? Está en el seguro, En el Seguro Social, ok. Hermano, ajá, yo le voy a recomendar que platique esto con diferentes personas. Yo voy a tratar de investigarlo también. A veces son cosas que no se conocen o muy raras, como dice usted, y muchos doctores, incluso en los seguros y en esos lugares, tampoco las conocen. Déjeme compartirle que yo también tengo una enfermedad ya diagnosticada y tratada, gracias a Dios, que también era del mismo caso, no le daban por ningún lado. Yo me atendía en el ISSSTE y no le sí, daban por ningún lado, hasta que en alguna ocasión alguien me dijo, ve a ver, yo, porque yo lo traté y tuve un problema muy fuerte, y fui a ver a esta persona, este doctor, en este caso fue un neurólogo, y ese neurólogo luego me vio las indicaciones y me dijo, tú tienes esta enfermedad. No es muy común, me dijo, casi nadie la conoce, pero es esta enfermedad. Con esas pastillas vas a salir adelante. Y gracias a Dios, eso me he estado tomando y ha sido maravilloso. Pero eso es gracias a estar pidiendo que oren por mí, pidiendo que consultas, si alguien conoce o sabe de eso. Yo fue así como me enteré. Este hermano escuchó que yo estaba pidiendo oración por esto, que tenía, que no sabía, que los doctores no daban por dónde. Y él me dijo, ve a ver a este doctor, a lo mejor él te puede ayudar. Y gracias a Dios así lo quiso. Esperemos que usted o su hermano Caleb pueda encontrar algún médico que conozca esa información, así como nos decía sobre, ¿quién nos dijo? Ya se me fue, del cáncer que tiene. Ah, sí, sobre este hijo del pastor Ricardo Milka, que lo van a ver en otro lugar, que son especialistas en eso. Probablemente encuentren a alguien que sí conozca esta enfermedad de Caleb y que pueda darle algún tratamiento adecuado para que pueda estar mejor, de acuerdo a lo que Dios sea su voluntad, pero estemos orando también por Caleb, hermano. gracias, hermano. Perfecto, pues vamos a dar por concluida esta reunión. Hermano José Antonio, ¿nos puede llevar a Dios en oración para terminar el día de hoy? Perdón, Pablo, dijiste yo. Sí, por favor, José Antonio. Y una oración nada más para terminar, dijiste. Es correcto, así es. Ok. Nuestro Dios y Padre, te agradecemos esta noche este estudio que tuvimos.
Te agradecemos, Señor, porque a través de él tú nos haces ver que hay situaciones en las cuales podemos ser desviados de tu palabra, Señor, y aún podemos ser desviados del trabajo que tú nos has encomendado, Señor. Te suplicamos que nos des discernimiento para diferentes corrientes que se pueden presentar, Señor, en nuestras vidas, en la de nuestros familiares, en nuestra iglesia, que seamos fieles a tu palabra, Señor, y que también tengamos una vida que te honre, Señor. No una vida de acuerdo a nuestros gustos, a nuestras preferencias, a nuestra manera de pensar, sino una vida dada por tu soberanía, porque tú eres el único objetivo, Señor, realmente. Todos los seres humanos actuamos en forma subjetiva y te pido que podamos ser guiados por ti, que eres la única verdad, Señor. Te suplicamos que también tomes en cuenta los diferentes motivos de agradecimiento o de necesidad que se han presentado esta noche, Señor, que tú des respuesta de acuerdo a tu voluntad soberana. Sabemos también, Señor, que toda bendición viene de ti, Señor, y que tú, aunque muchas veces no lo entendamos, lo que haces por nosotros lo haces para nuestro bien. Te damos gracias y te honramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Pues muy bien, hermanos, gracias por conectarse en nuestro día. Mañana iniciamos alabando y glorificando a nuestro Dios en nuestras respectivas actividades, a distancia ahorita porque estamos en pandemia, pero alabando siempre en todo momento a nuestro Dios y sirviéndole. Gracias por conectarse, hermanos, me despido. Nos vemos, si pueden reunirse, el próximo sábado a las 8. Pelagianismo y semipelagianismo. Trataré de aprenderme estas palabras. Nos vemos, hermano. Interesantes, hermano. Pues muchas gracias, que descansen, que Dios les bendiga a todos. Igualmente, saludos.